Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ricardo Levitus. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Nací en Lima, Perú. ¿Por qué dejaste tu país? Vine a estudiar medicina, a practicar medicina, a ser pediatra, ¿Y por qué no hiciste eso en Perú? porque la influencia de mi universidad era que mucha gente iba a Estados Unidos a hacer posgrado y tenía amigos que también hacían lo mismo y estuvieron conmigo y fueron una influencia grande para que lo hagamos. ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuántos años tenías? Salí en el año 1977, o sea que tenía 20. ¿Cuántos? Siete, 27 años más o menos. 27 años, sí. Así es. ¿En qué condiciones se encontraba tu país cuando te fuiste? Había un presidente que era de izquierda, había bastante incertidumbre, la economía estaba bastante mal, pero eso no fue la razón por la que salí. ¿Cómo se llama el presidente? ¿Llamaba? Se llamaba Velasco Velasco. y además también había una organización guerrillera que se llamaba el Sendero Luminoso, en inglés The Shining Path, que Mm. estaba creando muchos problemas en el Perú entero. Todavía está activo, ¿sí? Están activos, pero comparado con los años 70, prácticamente nada. Mm. ¿Cómo te preparaste para tu viaje aquí? De diferentes cosas tuve que hacer. Una, tuve que aprender inglés porque lo que sabía no era suficiente, así que tomé muchos cursos especiales. Y eso pasó antes de te mudaste aquí. Así no podía entrar a este país sin saber inglés. Mm. Era muy importante que supiesen. Tenía que pasar un curso especial que se llamaba TOEFL, que era inglés para foreign language. ¿Quién vino contigo cuando emigraste? ¿A quién dejaste y qué dejaste atrás? Vine solo y llegué solo a Nueva York, pero yo tenía amigos aquí en Nueva York. O sea que una vez que llegué a Nueva York ya tenía algunos amigos. Dejé a toda mi familia, dejé a mis padres y dejé a 80% de mis amigos en el Perú. ¿Cuál fue la tercera? ¿Dónde, antes de eso, dónde estaban tus hermanos? Mis hermanos habían emigrado a Israel mucho antes Mm. y Ah, vivían allá. el tercero es qué dejaste. Entonces, ¿qué cosas y dónde? Bueno, lo que dejé fue mis padres, muy buenos amigos. No, no personas, cosas. Que dejé? Sí. Dejé mi música, Mm. mis records, dejé mis libros, dejé muchas cosas pesadas, dejé mis recuerdos, dejé la comida peruana, dejé mi auto, cosas así. ¿Has regresado y encontrado algunas de esas cosas? Sí, he regresado y cada vez que regreso me encuentro con algunos de mis amigos. Yo tenía una pequeña casita, esa casa ya no existe. De todos mis discos, he traído algunos a Estados Unidos. Mm. El tocadisco lo tuve que vender porque era viejo. Todas las cosas materiales, creo que queda todavía dos cámaras de hacer películas muy, muy viejas que tengo, que en este momento están en la casa de mi mamá todavía. Mm. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y te quedaste en algún sitio antes de llegar aquí? Vine en avión y me quedé ¿Desde Lima? desde Lima, Mm. sí. No me acuerdo dónde paré, me imagino que en Miami, de Miami a Boston, y, perdón, a Nueva York, Nueva York, sí. y me quedé en la casa de una amiga que era también médico ¿De ah, Perú? del Perú, sí. ¿De tu universidad? De una universidad diferente, pero la conocí cuando estábamos haciendo lo que se llamaba el internado, Mm. que es un año en el hospital. Ella era de la universidad que se llama San Marcos, que es una universidad muy buena también. ¿Y cuál universidad te
fuiste? Yo fui a la universidad que se llama Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cayetano Heredia era un médico de los años 1800 en el Perú. ¿Por qué elegiste a los Estados Unidos? ¿Por qué no elegiste otro país? Tus hermanos estaban en Israel. Tienes razón. Yo hice lo que se llama una residencia en pediatría. Y la verdad, ¿Antes de emigraste? no. Lo que hice en Estados Unidos se llama una residencia. Ujú. Y residencia es en términos médicos un posgrado en el cual pasas de 1 a 3 años en un hospital aprendiendo la profesión que vas a ejercer. Mi residencia se llamaba residencia de pediatría y uno no consideraba otro país que Estados Unidos. Muy pocos fueron a España, algunos fueron a México. Como te digo, mis amigos y la universidad nos prepararon para venir a Estados Unidos. Era el sitio donde probablemente yo iba a ejercer mejor la carrera que en otros países, prepararme mejor. ¿Y tú tomaste la decisión de marchar? Sí, o sea, nadie la tomó por mí. Sí. ¿Y querías irte? Estaba asustado, pero Mm. sí me parecía que lo bueno era ir a hacer una residencia en algún sitio en Estados Unidos. ¿Cómo te trataron otros en tu país de origen cuando supieron que te ibas a ir? Como tus padres y tus parientes. Mi, Mis padres siempre soportaron la decisión que yo tomase. Ellos pensaron que lo mejor para mí era que yo decida lo que era importante para mí. Um, o sea que yo sentí que me apoyaron bastante. Mi abuela, que todavía vivía también muy contenta con la decisión. Y mis amigos, 30% de la promoción fue a Estados Unidos. O sea que para ellos, algunos dijeron que yo debería quedarme en el Perú, que no era patriótico quedarse. Había muchos comunistas que decían que era burgués y que por eso me iba, pero en general el apoyo fue positivo. ¿Qué cambios hiciste en tu estilo de vida cuando viniste a vivir aquí? La verdad que pienso que tuve más lujos de lo que tuve en el Perú, porque por razones que no tienen nada que ver con medicina, yo trabajé y hice bastante dinero. O sea que cuando llegué a Estados Unidos tenía bastante dinero. Uh, Fui al teatro, a conciertos, fui al boxing, fui al NBA, hacía viajes por todos lados, o sea que no me faltaba nada, tenía un auto, um, pero no digo que tuviera mucho dinero, simplemente que la diferencia que con el Perú fue bastante. ¿La comida era muy diferente? La comida tremendamente, yo extrañaba la comida peruana, así es. Pero comí bien, no me quejo. Aprendí a comer comida china en Estados Unidos, comí mucho más pizza y además comía en el hospital y la comida no estaba mala, pero fui a restaurantes italianos, restaurantes hindúes, um, gocé. Nueva York tiene de todo y Brooklyn, donde estuve, también tiene muchos restaurantes. ¿Algunas veces cocinaste comida peruana? Um, la verdad que diría más no que sí, o sea que me tengo que pensar, no creo. ¿Cuál fue tu primera impresión de los Estados Unidos? ¿Ha cambiado esta impresión desde entonces? Um, Acuérdate que yo llegué a Nueva York. La impresión fue, esto es enorme. Mm. Los edificios enormes, las autopistas enormes,
y la vida muy rápida. Ahora vivimos en Sudbury, y si puedes mostrar, este es un lago, escuchamos patos. Yo he buscado vivir en un sitio donde probablemente se parece más donde yo vivía que vivir en la ciudad. Y lo otro fue el inglés. No fue fácil al comienzo y ahora ya puedo hablar con cualquiera y no me dan dolores de ¿Qué cabeza. similitudes o diferencias culturales has notado entre tu país y este? Primero que todo, el sentimiento que tienes en la familia es mucho más fuerte ¿Aquí o ahí? allá en el Perú. La vecindad es más importante. Am, no hay tanta formalidad. O sea, tú puedes ir a la casa de un amigo y si no están, te vas. Y si están, dices hola. Y si es que pueden, te aceptan y tomas un café. No tienes que llamar por teléfono y decir te voy a visitar. Am, ¿Piensas que eso es porque es una ciudad y todo está muy cerca? ¿O piensas que es una cosa entre los Estados Unidos y Perú? Muy buena pregunta. Porque yo viví en ciudad, pero me era fácil salir a la calle y jugar con mis amigos cuando yo era muchacho, por ejemplo. Aquí no se ve tanto, ah, o por lo menos donde estamos viviendo. Y la facilidad de entrar a una casa y decir hola, dar un beso a la una mejilla, un beso a la otra mejilla y darse abrazos, es una cosa que es más espontánea. Aquí la gente no parece ser tan espontánea. Ese es uno de los cambios más grandes. ¿Y es bueno o malo para ti? Lo extraño. Cuando regreso y visito a Lima, enseguida me siento en casa. Cuando regreso aquí me siento en casa, pero eso falta. Falta el cariño, la emoción. am, es un poco diferente en ese sentido, el sentimiento que la gente tiene con gente. ¿Qué esperanzas tenías para ti y tu familia cuando viniste aquí? ¿Se han cumplido estas esperanzas? Primero que todo salí solo y no tenía familia. Pero, ¿qué pensaste iba a ocurrir con tu familia en Perú? Bueno, número uno, después de 3 años, la ley que yo tenía una visa que me obligaba a regresar al Perú. ¿Y regresaste? No regresé porque me casé. Y cuando me casé, la persona con la que me casó dijo, no hay forma de que yo voy al Perú contigo. Yo no estuve opuesto a eso. Decidimos mudarnos a Boston, pero tuve que pedir lo que se llama un visa waiver y el gobierno peruano me dio ese waiver, o sea que me pude quedar. Pero mi intención original era regresar a Lima y regresar a mis amigos, a la comida, a mis padres y hacer pediatría en el Perú. No querías vivir aquí. No fue mi intención, Y no. entonces te Me casaste. casé porque encontré a alguien y las cosas cambiaron. Mm. ¿Y por cuánto tiempo duró la waiver de visa? Bueno, el waiver significa que cuando, en teoría, yo no me podía quedar en Estados Unidos. Después de los 3 años tenía que regresar al día siguiente de terminar mi residencia. ¿Y eso era la ley de los Estados Unidos o la ley de Perú? Era una ley entre los dos países Mm. que me otorgaban una visa especial para trabajar, aprender, incluso ganar un poco de dinero, pero después volver al Perú. La idea para el Perú era de que la gente no se fuera del Perú, que gente que aprendía cosas volvieran y las dieran de vuelta al Perú. Pero parece que el Perú no se preocupó, no le importó que yo me quedase, Mm. por suerte.
¿Cómo se te trató al principio de llegar a los Estados Unidos? ¿Cómo se te trata ahora? Cuando yo llegué al hospital, porque mi viaje fue directamente para ir a la residencia a un hospital llamado Maimonides Medical Center ¿Dónde era eso? en Brooklyn. Ujú. Eh, la recepción fue muy buena. Los estudiantes me esperaban porque yo llegué tarde por problemas de la visa y las enfermeras ah, que mm, me enseñaron muchas cosas, estaban también, ah, fueron muy buenas conmigo, muy positivas y me ayudaron todo lo posible para que haga una transición lo más fácil posible. ¿Estabas en otros lugares donde la gente no era tan graciosa? Antes de venir a Nueva York hice visitas a varios hospitales, desde Jacksonville hasta Detroit y particularmente en Kentucky. No me fue bien. ¿Por qué? Porque llegué al hospital y cuando se dieron cuenta que era peruano y que hablaba inglés machucado, me dijeron que no valía ni siquiera la pena que aplique. Ellos pensaran de que no iba a entender a la población y que si venía alguien de las montañas de Kentucky tampoco no lo iba a entender. Ah, Había una discriminación contra gente extranjera. ¿Cómo se te trata ahora? Am, Muy bien, yo no he tenido ningún problema. He estado en un pueblo donde he trabajado con portugueses y puertorriqueños y puede ser que hay algunos americanos que hayan dicho no voy a ver al doctor Levitus porque es sudamericano, pero nadie me lo ha dicho directo en la cara. O sea que no me quejo. ¿Era América como tú esperabas? ¿Asemejaba tu concepto a la realidad? Yo no tenía un concepto claro de lo que América es. Am, o sea que no sé cómo contestar la pregunta. Mis expectativas eran más que todo aprender bien pediatría y eso lo hice. O sea que en ese sentido mis expectativas fueron buenas. Desde el punto de vista de la vida americana y cultural, am, yo estuve muy contento con lo que Nueva York ofrecía. Mm. Cuenta tu experiencia con tu solicitud para la tarjeta verde. ¿Fue difícil? ¿Qué recuerdas de esta experiencia en particular? Voy a decir que en general no fue difícil, am, porque como residente teníamos abogados que nos ayudaron. Más que todo demoró bastante y había que hacer mucho papeleo y eventualmente lo recibí. ¿Cuánto tiempo duró? No me acuerdo, pero medio año, un año, quién sabe, pero no fue difícil. Y para hacerse un ciudadano, Lo, ¿cuánto gra- duró? lo gracioso es que yo pensé que algún día iba a recibir una carta del gobierno de Estados Unidos invitándome a ser ciudadano. Y eso no pasó. No pasó. Y pasaron los años y en algún momento me di cuenta de que no era así, sino que si yo quería ser ciudadano tenía que hacerlo. Y me acuerdo que me cansé de ir a aeropuertos y cada vez que viajaba, mis hijos y mi mujer um, pasaban por un lado y yo tenía que ir a través de los pasaportes y demorar. Eso fue lo que más me fastidió y lo otro es que yo quería votar por presidente y no podía. Um, y eso también fue más que todo papeleo nomás y abogados y dinero, pero no fue difícil, fue tiempo más que todo. ¿Tenías alguna duda que no te iban a dar las... Tuve que tomar exámenes y a veces no soy bueno en tomar exámenes. Por ejemplo, me preguntaron quiénes son los jueces de la corte y me olvidé de dos de esos jueces.
Pero no, tuve una persona que me ayudó muchísimo, que al contrario, él estaba interesado en enseñarme más que jalarme, pero pudo haber dicho, lo siento mucho, señor, usted no sabe 100% de la historia de Estados Unidos, vuelva otro día. Y no, no me lo hizo. Fue un agente de la inmigración muy, muy, muy buena, muy positiva. En qué año ocurrió eso? Creo que fue el 81. ¿Duró Oh, pero no, cuatro no, años? 91 debe haber sido. 91. 91, 14 años viviste aquí. antes de ser ciudadano, así es. Mm. Muchísimas gracias. Eso es todo. Sí. Salud. Gracias.